Cualquier cosa consulta. ¿Qué entendemos por centro de gravedad? Centro de gravedad se representa por una CG, que son las iniciales de centro de gravedad. Básicamente es la concentración, ¿no? Es el lugar, es un lugar donde un cuerpo, ¿no? Es el lugar del cuerpo, un punto del cuerpo, es la concentración de un cuerpo en la cual se puede considerar que está concentrado todo su peso. Eso es su centro de gravedad. Es un lugar, es un punto, es una concentración, ¿no? En donde ese lugar, ese sitio, se le puede considerar que ahí está concentrado todo su peso del cuerpo, ¿ya? Eso es centro de gravedad. Tenemos ahí un ejemplo. Por ejemplo, el peso se distribuye, no en todas partes, no acá diré las fuerzas, en este caso el peso. Pero hay un lugar, hay un punto donde está concentrado el peso de todo el cuerpo, ¿no? Y ese punto se le llama centro de gravedad. Acá podemos entenderlo mejor. Acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo donde podemos ver que cada porción microscópica del cuerpo tiene peso. Cada porción tiene peso, ¿ves? Como vemos aquí. Pero hay un lugar, hay un punto que se considera que se está aplicando todo el peso. ¿Dónde estará? Ese punto se le llama centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad de un objeto podría decirse que es el punto donde puede suponerse que actúa la fuerza total de la gravedad, porque la fuerza total de la gravedad es la que es el peso, ¿no? Estamos bien, o sea, todo el peso donde actúa, entonces todo el peso donde actúa, eso es el centro de gravedad, ¿no? Muy bien, a ver entonces, ¿qué más podemos decir del centro de gravedad? Ahí. Por ejemplo, acá cada porción tiene su peso, ¿no? Pero hay un punto, hay un lugar donde se concentra toda la fuerza total. Y este punto donde está concentrado toda la fuerza total se le llama centro de gravedad. Características del centro de gravedad. Primera característica, que el centro de gravedad puede estar dentro o fuera, ¿no? A ver. El centro de gravedad puede estar fuera de una estructura física del cuerpo en un punto donde no haya materia, como sucede con el anillo en una taza vacía, una silla, etc. Entonces, con esta primera característica yo puedo deducir que el centro de gravedad puede estar dentro o fuera de un cuerpo. Ejemplo, tenemos ahí, por ejemplo, en el boomerang, el centro de gravedad está en el lugar donde no hay materia, está afuera. ¿Ves? Aquí está ubicado todo el peso del boomerang. En una taza vacía, el centro de gravedad se ubica en el interior de esta taza, en un lugar donde no hay materia, en el vacío. ¿Ves? Entonces, ahí está. Un tercer ejemplo, en una silla, el centro de gravedad, ¿no? Está afuera, ¿ves? Muy bien. Y así hay muchos ejemplos. En un CD, por ejemplo, en una pelota, el centro de gravedad está en el centro, donde no hay materia. En un anillo, ¿no? Ya está. Muy bien, esperando que esté claro esta primera propiedad, esa primera característica, vamos a la segunda. Un cuerpo sólido, sabemos que el cuerpo sólido tiene esa característica de que su forma no cambia, es rígido. Entonces, en un cuerpo sólido, el centro de gravedad ocupa siempre un punto fijo. Siempre, ¿eh?
Si el cuerpo gira, el centro de gravedad se conserva en el mismo lugar del cuerpo. Vamos con un ejemplo. Tenemos una copa, ¿no?, de pie. La copa que está de pie ya está ubicado, su centro de gravedad está aquí. ¿Ve? Una vez que tú lo tiendes, ¿ve?, lo pones en esta forma, en la posición horizontal, el centro de gravedad se ubica en el mismo punto de la copa. Por más, mira, que has cambiado de posición, lo hayas hecho rotar, el centro de gravedad se mantiene. Entonces, eso es otra característica. Entonces, el centro de gravedad para los cuerpos sólidos se conserva siempre en un punto fijo. ¿Ya? Vamos con otra. Para cuando tenemos objetos irregulares, el centro está cargado en la zona donde hay mayor concentración de masa. Como en el caso, por ejemplo, el cono es un objeto irregular, la pirámide, ¿no?, otro objeto irregular. Entonces acá el ejemplo que vamos a usar es el cono. Por ejemplo, en el cono sólido, el centro de gravedad va a estar más cerca de la base. Ahí lo tenemos, ¿ves? Es un cuerpo irregular, entonces el centro de gravedad está casi cerca a la base, porque acá hay más materia que aquí. Entonces, ahí está otra característica. Entonces, en cuerpos irregulares, el centro de gravedad es donde hay mayor concentración de masa. Ahí hay que sospechar. Otra característica. Ahora, hay cuerpos que cambian de forma, ¿no? Pueden cambiar también de lugar. ¿En qué casos son? Por ejemplo, las personas. Las personas cuando se mueven, no, cambian de forma. Entonces, como cambian de forma, el centro de gravedad también cambia de lugar. Entonces, para los cuerpos que cambian de forma, el centro de gravedad también cambia de lugar. No te olvides. Ahí lo tenemos. Tenemos una persona aquí. Observa. Está acá ubicado, ¿no? Y mira, el centro de gravedad casi está por la cintura. Al momento de estirar la mano, ha cambiado de forma. Y el centro de gravedad ya se ubica un poquito más. Ahora se agacha y el centro de gravedad ya está afuera incluso. ¿Ves? Ahí está. Entonces, esperando que esté claro también esta propiedad, ¿no? Esta característica. Entonces, cuando el cuerpo cambia de forma, cambia también de lugar el centro de gravedad. Pues es así la consecuencia de esto, pues, ¿no? Por ejemplo, al cargar objetos, los seres humanos ajustan su centro de gravedad para tener estabilidad. Acá lo está pesando, entonces, si tú haces un análisis en esa persona, cómo está caminando, la persona tiende a girar a esa posición. ¿Para qué? Para mantener esa estabilidad, para mantener el equilibrio. Si no hace eso, se cae. De no inclinar el cuerpo, entonces sería incómodo caminar. Pues tiene que inclinar el cuerpo para caminar cómodamente. Ahí tiene que ver, entonces, el centro de gravedad, ¿no? ¿Por qué inclina? Porque cuando este peso, entonces se supone que el centro de gravedad ya casi está afuera. Entonces, si él no inclina el cuerpo para este lado, entonces se va a caer. Pues tiene que inclinar un poco para que el centro de gravedad pase por la base de sus pies. Ahí normal va a poder caminar. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo podemos hallar el centro de gravedad de un cuerpo irregular? Dice, cuando un objeto tiene la forma plana, el centro de gravedad se puede localizar técnicamente suspendiendo en el objeto por dos puntos diferentes. Primer caso. Primero suspendes
un objeto, algunos que lo suspenden con un clavito, lo suspenden, lo clavan con un clavito y lo sueltan, y en un momento dado el cuerpo va a mantener el equilibrio. Otra manera es que tú lo suspendas con una cuerda. Con esa cuerda también miras, bueno, dónde se genera el equilibrio. Entonces marcas o lo trazas, bueno, esa parte donde se ha generado el equilibrio. Ahí está. Entonces tú en un momento dado puedes suspenderlo de una pita aquí, pero déjalo colgado la pita con un peso más, ¿o no? Sería bueno dejarlo para que te indique dónde está pues la línea, ¿no?, de acción. Otros, para no utilizar esto, lo clavan en una partecita, un clavito acá. Entonces, esto mientras que se está moviendo en un momento dado, se va a quedar quieto. En ese momento que se queda quieto, significa que ya está estable. Ya obtuvo el equilibrio, entonces ahí marcas, ¿no?, esa línea. Luego, de cualquier otra parte de este cuerpo, lo vuelves a suspender, lo vuelves a clavar. El objeto que se ha suspendido ahora lo marcas de otro punto. Ahora el punto va a ser B. Y de igual manera encontrarás el segmento BB. Ahí está. En este caso lo ha suspendido ahora de aquí. Y en un momento dado estaría, cuando ni bien lo ha suspendido, estaría moviendo. Pero en un momento dado deja de moverse cuando mantiene el equilibrio. Entonces trazas la línea y así has encontrado el centro de gravedad. Entonces, conclusión, el centro de gravedad se localiza en las intersecciones de los segmentos que hemos hecho, ¿ves? Segmento A y A', segmento B, B'. Y esto es el centro de gravedad. Entonces, de esa manera se localiza el centro de gravedad para cuerpos irregulares planos. Ahora, ¿por qué los objetos se vuelcan o se caen? Bueno, ahí está, tenemos una figura 1, figura 2 y figura 3. ¿Por qué? A ver, vamos con la figura 1, su explicación. ¿Qué nos dice de la figura 1? El objeto no se vuelca en la figura 1 porque el centro de gravedad está sobre la base de apoyo. Miren, esto es su base de apoyo y su peso está pasando por la base de apoyo. Su peso intersecta la base, por esa razón es que no se cae, no se vuelca. Figura 2, su explicación. El bloque está a punto de volcar, está a punto, porque el centro de gravedad está justo sobre el límite, ¿ves? En el mismo límite está, de la base. Su cuerpo intersecta el límite de la base, ¿ves? Ahora la tercera ya se volcó. ¿Por qué será? El bloque se vuelca. ¿Por qué se vuelca? Porque el centro de gravedad, ¿no?, había sobrepasado la base. ¿Ves? Inicialmente el peso, ya mira, ¿ves? Esto es la base, que ya sobrepasó la base, por esa razón es que se vuelca. Su peso no llega a intersectar la base de apoyo. Entonces, cuando no llega a intersectar la base de apoyo, este cuerpo se vuelca. Entonces, este principio se maneja para la torre de Pisa también, ¿no? ¿Por qué razón, si te preguntan, la torre de Pisa no se cae? Porque todo su peso está sobrepasando, está intersectando la base. Pero si sucedería esto, que el peso no intersecta la base, entonces esa torre se va a caer. Muy bien. Entonces acá dice, los objetos que se vuelcan son aquellos cuyo centro de gravedad, como ven claro, sobrepasa la base de apoyo. El peso del objeto no llega a intersectar la base de apoyo. Esa es la razón, ¿no?, por qué se vuelcan las cosas. Y ahí está. La torre inclinada de Pisa no se vuelca porque su peso intersecta la base. Queremos ver de otro ángulo, ahí está. Su peso, aquí está el centro de gravedad,
pasa, intersecta la base, ¿no? Ahora hay otra. ¿Por qué los hombres gordos o las mujeres embarazadas inclinan la espalda hacia atrás para poder caminar? Esa es la pregunta. Y aquí tenemos la respuesta. Para que el peso del vientre no lo haga volcar. Entonces, si el peso, el peso del vientre podría llegar a pasar, entonces si no, si el peso pasa su base, no intersecta su base, se va a caer. Entonces él tiene que inclinar un poco hacia atrás para que pueda caminar con normalidad. Buscar el equilibrio, ¿no? Entonces esto básicamente es la parte que tiene que estar, la zona, dentro de esto tiene que estar el centro de gravedad. Cuando tu centro de gravedad está dentro de esta zona, tú puedes caminar con comodidad. Entonces, si tu peso está fuera de esta zona, te vas a llegar a caer. Entonces, ahí tenemos el claro ejemplo. Cuando uno se inclina, por ejemplo, en el primer caso, está inclinando, pero mira, su centro de gravedad está fuera, pero el peso, ¿no?, intersecta con la base. Entonces, esta primera persona no se llega a caer. Y se ve, puede inclinarse y tocar los pies sin caer. No hay problema, ¿ves? Pero esta segunda persona no ha tomado en cuenta esto. Entonces, mira, su peso no, con la base ya no intersecta. Por lo tanto, si intenta tocar sus pies, lo que va a pasar es que se va a caer. Solo si su centro de gravedad está más arriba del área delimitada que te he mostrado de los pies, se va a caer. 100% pues, que se cae. Entonces, normalmente, por ejemplo, acá tiene una pared, ¿no? Acá. Esta pared es que lo va a impedir. Entonces, acá, al hacer este ángulo, ha generado que el centro de gravedad, un poquito acá, ¿ves? Pero cuando te pones una pared ya no te impide esto, ya no vas a poder llegar tus manos a tus pies. Entonces, no sé si has escuchado, por ejemplo, ¿no? Hay un movimiento, ¿cómo se llama esto? Equilibrio permanente allá. Bueno, a ver, si hay tiempo vamos a explicarte sobre eso. Cuando tú te sientas en una silla, que no te puedes parar. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿No? Ya está. Equilibrio estable, equilibrio inestable. Entonces, si el peso sobrepasa la base, no hay problema, estamos en equilibrio, pero si ya se salió el área de la base, se puede llegar a caer, ¿no? Entonces, es importante el área que tenemos que manejar para el equilibrio, ¿no? Bueno, ahora sí, una vez que hemos terminado esta parte, ahora nos vamos a la parte matemática de este tema. Coordenadas del centro de gravedad. El centro de gravedad, como es un punto, acá va a entrar la geometría analítica a tallar. Entonces vamos a tener que hallar ese centro en el eje X, en el eje Y si es en 3 dimensiones, en el eje Z. Entonces, por esa razón, el centro de gravedad va a ser, como es un punto, tengo que saber dónde está ubicado. Con respecto a X, ¿dónde? Con respecto a Y, ¿dónde? Bueno, vamos a ir. Cálculo del centro de gravedad para barras. Las barras no van a tener ancho. Eso entiende, ¿ya? Entonces, las barras solo van a tener largo. Los cables de igual manera solo van a tener largo. Las cadenas de igual manera solo largo. Ancho ya no van a tener. Entonces, en este caso, para las barras, cables y cadenas, no se utiliza área, sino más bien perímetro o longitud, ¿ya? Y es por eso que para hallar X se utiliza eso. Por ejemplo, si es de la barra, será longitud 1 por X1. ¿Y qué cosa es X1?
X1 es la ubicación del centro de gravedad de la barra 1. Más L2 por X2, igual. X2 es el centro de gravedad de la barra 2, o fuera cable 2. Entonces, es por eso, es longitud 1 por X1 más longitud 2 por X2 más longitud 3 por X3 más longitud N por XN si hubiera N barras, sobre la suma de longitudes. De esa manera ubicamos la coordenada X, el centro de gravedad. De manera similar la coordenada Y, longitud 1 por Y sub 1 más longitud 2 por Y sub 2 más longitud 3 por Y sub 3 más longitud N por Y sub N, sobre la suma de longitud. Y bueno, con esto puedes generar posibles otras fórmulas. Por ejemplo, si a ti te da pesos, esta barra tiene un peso, pues va a ser peso 1, peso 2, igualito. Pues, peso 1 por X1 más peso 2 por X2 más peso 3 por X3 más peso N por XN sobre la suma de pesos. Sí te daría en un momento dado con pesos, ¿eh? Entonces, también se puede llegar a deducir eso. Ahora, para superficies. Entonces, superficies, por ejemplo, rectángulos, cuadrados, pero eso sería, por ejemplo, cuando, por ejemplo, toda una chacra, ¿no? O de toda una pared quieres hallar pues su centro de gravedad, ahí estás aplicando superficies. Pero ¿qué pasa si es una pared o es una chacra? Y la idea es que tú estás utilizando un alambre, por ejemplo, para acercar una chacra y quieres hallar su centro de gravedad, por ejemplo. En este caso no vas a utilizar superficies, sino vas a utilizar longitud. Superficies es para áreas, ¿no? Entonces, similar la fórmula, para X va a ser área 1 por X1 más área 2 por X2 más área 3 por X3 más área N por XN sobre la suma de áreas. Igualito para Y, área 1 por Y1 más área 2 por Y2 hasta área N por YN sobre la suma de áreas. De igual manera, si hay para volúmenes, igual. Volumen 1 por X1 más volumen 2 por X2, volumen 3 por X3 más volumen N por XN sobre la suma de volumen. Igualito para Y, de igual manera. Entonces, aquí va a ingresar un poquito de geometría analítica, no tanto. Va a ingresar tu conocimiento de geometría sobre longitudes, porque si es circunferencia, imagínate si es media circunferencia, ¿cómo se halla la longitud del perímetro? Hay que recordarnos de la semicircunferencia. A ver, si es circunferencia, la longitud va a ser el perímetro. Ahora, si estoy trabajando en área, tal vez esa superficie sea una forma triangular, cuadrada, romboide, aunque en la vida real no hay, pues, ¿no? O sea, hay algunos, sus casas, sus terrenos lo tienen una forma así, entonces tenemos que hallar por partes hasta encontrar áreas conocidas, pues, ¿no? Para encontrar el centro de gravedad. Si estamos trabajando en 3 dimensiones, el volumen, pues, ¿no? Entonces, en un momento dado, a ver si trabajamos en 3 dimensiones, la más sencilla será pues, el volumen de un paralelepípedo, ¿no? Largo por ancho por altura. Pero ¿qué más habrá? ¿Qué más habrá? Puede haber una esfera, entonces tenemos que recordarnos el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, de un cono, de un prisma, ¿no? De una pirámide. Bueno, para manejar eso, se te va a habilitar algunas cuestiones prácticas que ya debes conocer. Eso se llama centro de gravedad de figuras conocidas. Entonces, primero vamos a trabajar pues con longitudes. Esta primera parte que te doy son para que trabajes con longitudes. Acá, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Si es de un segmento, ya hemos visto, ahí estaba. Ahí de ahí sale el X1, Y1, ¿ves? Si tú ves de esta manera en este caso una barra, una cadena,
Entonces, su X sub 1 va a ser L medios. O sea, si esto mide 10 metros, su X sub 1 será 5. ¿Ves? ¿Y qué pasa si la barra estuviera parada? Mejor ya. Si la barra estaría en posición vertical, ¿qué sucedería, profesor? ¿Cómo sería mi X sub 1 y mi Y sub 1? Imagínate que esta barra mide 20 centímetros. Yo sé que el centro de gravedad de la barra está en la mitad acá. Entonces, si esto es 20 centímetros, su X para esta barra sería 0. Su X sub 1, su centro, bueno, y su Y sub 1 sería, en forma general, si esto mide L, ya para todos, esto va a ser L. Ahí está. Entonces, no te compliques esas situaciones. No vayas a estar buscando siempre así tiradito la barra, nada más. Puede estar en esta posición vertical también, ¿ves? Es cuestión que tú analizas, pues. O sea, algunos lo miran la barra y están pensando que tiene ancho. Es por eso que cuando yo he escrito esto, cosa que, ¿qué estarán diciendo? Es como si esta barra, tómalo como si fuera una línea. Entonces, si es una línea, a ver esa barra, y estoy ubicando este punto, obviamente, pues, este punto no hay X, ¿no? Para que haya X tiene que avanzar para la derecha o para la izquierda, ¿ves? No ha avanzado. Por eso su X sub 1 es 0, pero su Y sí. Esto era el 0, 0 avanzado a la mitad, ¿ves? L. Ya, entonces así sería. Y no solo eso. En un momento dado la barra podría estar con algún ángulo. Entonces ya pues es sencillo, ¿no? Eso ya es sencillo. Lo que tienes que manejar en esa situación nada más sería ver si mi barra, profesor, está así. Entonces, por el hecho que te pongan así doble, no significa que tiene ancho. Ya sabes que para las barras es como si fuera una línea. Entonces, lo que tú tienes que saber es que aquí está su centro de gravedad. ¿Ves? Entonces, manejando tu geometría, puedes encontrar pues su X1 y Y1, ¿sí o no? ¿Ves? Esto sería el X1 y esto sería su Y1. Si está inclinado, no me vayas a poner esto. Profesor, su X es L medio. No, pero ahora ya no va a ser. Si esto es, digamos, 10 metros todo, y qué tal me da un ángulo de 45, ya no vale esto, pues 5 metros. Va a depender de los tamaños de esto, ¿no? Eso ya vamos a trabajarlo en los ejercicios. Pero acá la idea es que de una barra, fíjate, es L medio, suficiente. Por eso, lo único, yo lo anotaría esto nada más. Que el centro de gravedad está a la mitad, nada más. De ahí maneja tu geometría analítica de acuerdo a la posición, cómo está. Ya, muy bien. Ahora, esto se cumple para el cuadrado, rectángulo, paralelogramo y rombo, para todos ellos. Entonces, si su largo mide, por ejemplo, 20 centímetros, el centro de gravedad va a estar a la mitad, a 10. Si su ancho mide, por ejemplo, 8 centímetros, su centro de gravedad en Y va a estar a la mitad. Entonces sí está sencillo, a la mitad también, o sea, sigue acá. Si esto era mitad, esto también mitad. Mitad del ancho, mitad del largo. Ahora, esto sería el complicadito. Esto sería el complicadito, pero ¿cuál es el que tenemos que aprendernos? Porque el X está fácil. Entonces, estas propiedades que tú ves no tienen que ser unas propiedades cerradas. Tienes que analizar, por ejemplo, si la circunferencia, ¿qué tal te da así? Tú no vas a poner X, R, pues, ¿no? Se supone que esto, su centro está a la mitad, más o menos por acá, ¿ves? Y de ahí un poquito arriba. Este punto, entonces, estás queriendo ubicar. Entonces, si está en esta posición, su Y será por R. Entonces, el que tengo que aprender es ¿cuánto vale esta partecita? Esta partecita, ¿cuánto vale? Eso es lo difícil.
se demuestra geométricamente este valor. Ya con geometría y también con trigonometría podrías llegar a demostrarlo. Pero ya te hemos dado acá, te estamos dando ya demostrado. Entonces, este tamaño es el que me interesa. ¿Cuánto vale este tamaño? 2R sobre pi. ¿Ya? Porque el otro está fácil de analizar. ¿Ves? Es R nada. Ahora, de 1/4 de circunferencia también es esto mismo, pero tanto para X y tanto para Y. Ahí está. Pasamos a superficies o áreas. Ahora, cuando es áreas, ya no hay barra, pues la barra ya desaparece acá porque la barra no tiene área. Entonces, ingresamos desde el cuadrado y rectángulo. Para el cuadrado y rectángulo sigue lo mismo que el anterior, ¿ves? Sigue lo mismo, que es la mitad de largo y la mitad del ancho. Ahora, para el triángulo, este es el más importante, que es la tercera parte de la altura. Ya este es el más importante. Que se presente exactamente así, que me dé estos dos valores, casi difícil he visto, ¿eh? Que justo me da esto y esto para aplicar y sumarlo entre 3, difícil. Lo que me daría es, me da A nada más. Y con A nada más tendrías que aprender a sacar. Entonces, que me dé esto y esto todavía, ya pues si tienes, aplicas. Pero normalmente he visto que solo me da un valor. Y por aquí un ángulo. Entonces, solo si es que te da esto te serviría. Pero el que sí, es H tercios, eso sí. Recuérdate del triángulo. Del círculo está en el centro, pues, obviamente. Esto es fácil decir. Acá nos complica. Del semicírculo. Ya es diferente que en longitudes, ¿ah? Es 4R tercios. Acá. Esto es el que me interesa. El otro es R, está fácil, igualito. Este es el que tengo que aprender. R3 sobre 3pi. Igualito para el cuarto de circunferencia es, ¿no? 4R sobre pi, 4R sobre pi, tanto X y Y. Bueno, y así tenemos volúmenes, ya está. De la esfera es sencilla, del cono también, porque es H cuartos, de la pirámide también es H cuartos, del prisma es H medios, de la semiesfera es el que complica, ¿no? Este semiesfera complica, que es R, 3R sobre 8. Entonces, eso complica un poquito de la semiesfera. Entonces, los complicados nos van a poner semicírculos, semiesferas, ¿no? Porque de la pirámide también está fácil, es H4. Muy bien. Ya. Ya está. Con esto terminamos para ingresar a la tercera sesión. Ya. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué te hace la difícil? A ver. Acá estaba, ¿eh? Proyecto G, quinta temporada. ¿Por qué la torre de Pisa no se cae aunque esté inclinada? Bueno, para no caerse y rasparse las rodillitas. No. Y para responder esto, hoy vamos a investigar el concepto de centro de gravedad. Doctor, si me permite, y adentrándonos en esta temática que resulta sumamente interesante. En estas circunstancias me veo claramente obligado a preguntarle si el centro de masa y el centro de gravedad en este caso son la misma cosa. Bueno, no sé qué o quién lo obliga, pero es una buena pregunta. El centro de masa, al igual que el centro de gravedad, se refiere a un punto que se comporta como si toda la masa del sistema en cuestión estuviera ahí concentrada. Es como cuando voy a tomar el té a la casa de mi tía Telvina, la mamá de Chuli, mi primo de Chacharramendi. Pone todas las masas ahí en el centro de la mesa, o bueno, en el centro de masa. El tema es que las masas fluyen hacia mí a una velocidad, a veces francamente, nada de eso. El centro de masa hace referencia a cualquier fuerza que actúe sobre el sistema. Pero como hoy nos vamos a referir a la fuerza peso, o sea, la fuerza de la gravedad, hablaremos del centro de gravedad.
Centro de gravedad. Observen esta estructura. Resulta natural que se mantenga en pie. Tiene una buena base de apoyo. Pero a medida que agregamos bloques, vamos agregándole más peso al bloque de la izquierda que al de la derecha, con lo cual el centro de gravedad también se va corriendo a la izquierda. En el momento en que el centro de gravedad se encuentre en línea vertical con el bloque izquierdo, podremos remover el bloque de la derecha y la estructura seguirá en pie, sostenida únicamente por el bloque de la izquierda. Aquí hay otro ejemplo, un cartón sostenido por un alfiler. Como habrán deducido, el alfiler está justo situado en el centro de gravedad del cartón. Pero, ¿cómo podemos calcular dónde está ese punto? Hay un método muy sencillo para encontrar el centro de gravedad en una superficie plana, cualquiera sea su forma. Si colgamos cualquier figura de un solo punto, vemos que en principio gira hasta que queda en equilibrio, o sea, quieto. Una vez en equilibrio, el centro de gravedad va a estar ubicado en algún punto dentro de la vertical que pasa por el punto de donde estoy sosteniendo. Porque si estuviera en otro lugar, el peso tendría un momento de torsión respecto del punto de suspensión, y el cuerpo no estaría en equilibrio, sino que rotaría. Con ayuda de una plomada, trazamos esa vertical. Ahora suspendemos la figura desde otro punto. De nuevo, el centro de gravedad tendrá que estar en la vertical que pasa por el punto desde donde la estoy sosteniendo. De esta manera, el centro de gravedad caerá justo en el punto donde se cruzan ambas diagonales. El cartón se comporta como si toda su masa estuviese ubicada en ese punto, con lo cual, si sostengo ese punto, sostengo todo el sistema. Siguiendo este razonamiento, podríamos sostener una moneda con un papel puesto de canto. La teoría es buena, pero la práctica no. Resulta muy difícil encontrar ese punto tan preciso, a menos que sepas cómo hacerlo. Si realizamos un pliegue y colocamos la moneda, se sostiene. Lo sorprendente es que no necesitamos encontrar el punto. La moneda y el papel lo hacen por nosotros. De nuevo, si el centro de gravedad está justo encima del punto de apoyo, podemos sostener la moneda y lograr un sistema en equilibrio, tanto que podemos mover el papel con cuidado y la moneda no caerá. Una forma más de encontrar el centro de gravedad de un objeto. En este palo de escoba, resulta obvio que el centro de gravedad está en la mitad del palo, donde está la marca. Si sostenemos el palo con 2 dedos y los vamos acercando, llegaremos a ese mismo punto. Pero, ¿qué pasará si desplazamos el centro de gravedad acoplando el cepillo en una punta? Repetimos la experiencia y descubrimos que el centro de gravedad se desplazó y que nuestros dedos terminan en este nuevo punto. Y acá no hay trampa, pueden probarlo en sus casas. Solo podemos mover el dedo que está más alejado del centro. Por más que lo intentemos y nos concentremos mucho, el dedo más alejado es el que se mueve primero. Esto sucede porque es el dedo que menos peso sostiene. Luego llega una posición en la cual los 2 dedos están a la misma distancia del centro de gravedad. Ahí podemos mover cualquiera de los dos. Y nuevamente, nuestros dedos se encuentran en el centro de gravedad. La mejor manera de comprender esto es probarlo en sus casas. ¿Qué me dirían si les dijera que el centro de gravedad de un objeto puede estar fuera del objeto? Bueno, doctor, usted estableció claramente que el centro de gravedad es el punto que se comporta como si toda la masa del objeto y o sistema estuviera ahí concentrada. ¿Cómo puede ser que ese punto esté por fuera del objeto? Es que se trata de un punto imaginario. En un CD o un DVD, por ejemplo, el centro de gravedad está justamente en el centro del disco, en el agujerito, donde no hay nada. Pero ahí está haciendo trampita, porque le está faltando el cacho del medio. Seguro no tiene otro